Continuamos con la temática y con nuestro curso del manejo afectivo de las fobias. Estamos analizando lo que son las fobias y la forma en la que influye en la conducta del ser humano. Y es que esto es lo importante de analizar este tema. No solamente es algo que se percibe, sino también algo que influye directamente en la conducta. Tanto creando una persona un poco retraída o un poco extrovertida en otro sentido. Esto dependerá del tipo de fobia y también va a depender si es acompañado de algún trastorno de personalidad. El capítulo anterior hablamos un poquito acerca de los conceptos generales y en este capítulo estaremos hablando acerca de la clasificación y los síntomas. Comenzamos entonces la segunda parte. La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad, como ya lo habíamos mencionado. Pertenece a este grupo, pertenece a este trastorno de ansiedad, pertenece a este trastorno de problemas emocionales que están relacionados directamente con el sistema límbico y se caracteriza por un miedo extremo a algunas cosas. Cuando hablamos de algunas cosas, podemos denotar objetos. Ya lo mencionábamos en el capítulo anterior acerca de las jeringas para poner inyecciones. Eso puede ser una cosa, puede ser un objeto. De igual manera, las situaciones son muy amplias. La verdad es de que cada persona tiene pues una historia muy distinta y quizás muy amplia. Y hay muchas personas que han vivido eventos traumáticos o simplemente han escuchado de algo que causa dolor o que se imaginan que causa dolor o malestar y simplemente por eso genera este tipo de situación. Entre las cosas podemos señalar los diferentes objetos. Vamos a poner en este orden de las cosas que causan lo que es estas fobias, todos los objetos, vamos a hablar solo de algo generalizado, sino todos los objetos que causan miedo, y esto va a depender pues, de cada persona. Cuando hablamos de situación, se refiere a una eventualidad y que la persona dice, tal como me fue esta vez, de igual manera me irá siempre. Imagínate una persona que se dedica a negociar o quiso entrar al mundo de los negocios y en la primera vez que intentó realizar una venta o un negocio y en ese momento alguien lo humilló, esta persona dice, jamás me vuelvo a dedicar a este tipo de situaciones. Jamás me vuelvo a dedicar a este tipo de trabajo, porque cada vez que yo trate de vender un producto, pues va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, ya no solo le afectó de manera temporal, sino que le afecta de manera general al grado de que se convierte en una fobia, ¿no? Igual estoy poniendo ejemplos. Puede ser eso, puede ser alguna persona que se le haya declarado, o sea, un hombre que se le declaró a una mujer y esa mujer a quien él tanto amaba, pues lo rechazó.
y puede desarrollar esta fobia y puede decir, no vuelvo a hablarle a ninguna mujer porque cada vez que yo le hable a una mujer me va a humillar, o va a pasar esto, o va a pasar lo otro. Más que todo en esto es cuando existen diferentes complejos también. Hay muchas personas que andan diferentes complejos en cuanto a su persona y tienen muchos problemas, pues en este caso, de aceptación personal y de autoestima baja. También podemos señalar lo que son los lugares. La fobia se puede desarrollar en un lugar específico. Hay muchas personas que tienen fobia ir a un banco, es decir, no pueden ir a un banco porque tienen fobia. O pueden tomar como algo negativo estar encerrados, estar en un lugar cerrado con personas o sin personas, ¿no? Puede ser estar en un ascensor y esto le causa fobia, le causa temor, es un lugar, está encerrado, no le gusta estar ahí. Puede ser también, cuando se refiere a un lugar, puede ser un lugar público, una plaza pública, puede ser también la universidad, y más si tuvo un evento traumático, o puede ser cualquier lugar, un hospital puede ser también de igual manera que le cause fobia si tuvo un evento traumático. O se imagina que puede haber un evento traumático, una sensación de temor o de miedo, ¿no? Como por ejemplo, hoy para el manejo de la pandemia, para este tiempo de la pandemia, muchos lugares se popularizaron por pues las situaciones que se dieron, ¿no? Que muchas personas murieron y que cada persona que llegaba, pues, o tal vez no cada persona, pero de cierta manera las noticias se tomaron quizás un poquito distorsionadas, o posiblemente personas que nosotros conocemos fueron hospitalizadas, las entubaron y pues estas personas no lograron sobrevivir y murieron. Entonces se generalizó la idea o la fobia de que tal hospital pues era malo y todas las personas que van ahí mueren. Entonces las personas desarrollaron cierta fobia a un hospital, refiriéndonos a los lugares. Luego, sentimientos. Tenemos también de igual manera los sentimientos. Hay muchas personas que les da fobia a enamorarse y dicen, no me vuelvo a enamorar, tal como lo dice la canción, ¿no? Dicen, no me vuelvo a enamorar porque cada vez que yo me enamore voy a sufrir. Entonces, las personas huyen de enamorarse, huyen de tener una relación, huyen de tener una pareja porque tienen temor. Por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles, maltratadores, son esto, son lo otro, y generalizan. Entonces, y no solamente es un temor, sino es fobia, de tal manera que huyen a tener una relación, a casarse, porque según el pensamiento de estas mujeres, que todos los hombres son o somos iguales. De igual manera, existe la posibilidad que haya hombres que tal cual piensen que todas las mujeres son iguales, ya no vuelven a tener otra relación, ya no vuelven a reconstruir su vida, sino que tuvieron un matrimonio en el cual les fue mal, o un noviazgo en el cual les fue mal, y para ellos todo va a ser lo mismo y se convierte en una fobia. Entonces es un miedo irracional. O sea, todo lo que hemos mencionado, los objetos, las situaciones, los lugares o los sentimientos, ese es un miedo irracional. Cuando hablamos de fobia se trata de un miedo irracional, ya sea que haya un evento traumático o que haya la percepción de que pueda haber un peligro inminente. De cualquiera de las dos maneras es un miedo irracional, porque este miedo pues nace de algo sin fundamento.
Ahora, por lo que entendemos que estas personas que tienen este tipo de problemas van a evitar a toda costa estar en una situación o condición o con un objeto o en un lugar o experimentar ese sentimiento como tal. Al tratarse de un trastorno de ansiedad, estamos hablando de los síntomas también, hablar un poquito acerca de los síntomas, porque alguien puede decir, qué interesante lo que se está hablando, pero ¿cómo puedo yo identificar si en realidad yo tengo miedo, un ataque de pánico o en realidad tengo fobia a tal situación? La forma de identificarlo es con la sintomatología. Y la sintomatología nos va a dar a entender lo que, pues a simple vista se puede identificar como aquellos rasgos psicológicos que van a venir a poner en perspectiva esta realidad, o que alguien adolece de fobias. Al tratarse de un trastorno de ansiedad, las fobias provocan palpitaciones. Es decir, una persona cuando tiene fobia, o ya sea también un ataque de pánico, es muy similar, solo que el ataque de pánico no va a ser generalizado, y esto sí. Es decir, una persona, por ejemplo, que le tiene fobia a las cucarachas, siempre que vea las cucarachas, en cualquier circunstancia que la vea, va a experimentar esto. En cambio, si es un ataque de pánico, no. Pueda que ahora sí, pueda que mañana no. Depende de las circunstancias. Entonces, pero una de las características principales o de las sintomatologías principales es la taquicardia, es decir, la fuerte palpitación. Ahora, quiero de alguna manera poner en contexto lo que hace un momento estábamos hablando acerca de la pandemia, más que todo quiero referirme a la cuarentena estricta. Fíjate, muchas personas para este tiempo, muchas personas se vieron en una situación bastante complicada, bastante compleja, en la que estando en casa entraron en crisis de ansiedad y tenían palpitaciones, dificultades para respirar, una sensación de dolor de cuerpo, de temperatura y todo, y salían corriendo para el hospital, y allá en el hospital a la hora de hacerles el chequeo salía que no tenían ningún problema, sino que lo que estaban sufriendo era crisis de ansiedad. En este caso, sí causa temor, o sea, la situación que estaba viviendo o que está pasando, porque aún no ha terminado todavía, pero la situación que está pasando el mundo con la pandemia de COVID-19 hace que las personas se vuelvan ansiosas, que tengan esta crisis de ansiedad y derive en una fobia. Y a causa de la fobia, muchas personas presentaron la sintomatología del COVID, pero a la hora de hacerle los diferentes chequeos, los diferentes análisis, pues salió que no tenían ese problema. A la hora de hacerle la prueba del antígeno, la prueba PCR, salía que no tenía, que estaban negativos. Y lo curioso es que cuando a estas personas se les daba la noticia de que era negativo, en ese momento desaparecían los síntomas. Entonces eso nos da a entender que se trataba de fobia, que se trataba de una crisis de ansiedad. Entonces, las crisis de ansiedad generan, como uno de los síntomas más recurrentes, la palpitación, o lo que también se le llama taquicardia, que es esta sensación de que vas a sufrir un ataque cardíaco. Dice, siento que me va a dar un ataque, siento que me va a dar un infarto, siento que me voy a morir. Sí, es esa sensación, ¿no? O de repente alguien comienza a sudar y su sudor es frío, muchas veces está sudando frío, se debe a esto, es una sudoración. Luego también puede generar mareos. Ahora, también es necesario
que se descarten muchas cosas, porque hay personas que tienen problemas con la tiroides que van a experimentar mareos, hay personas que tienen problemas de los riñones que también les va a causar mareos, hay personas que tienen problemas con el oído medio y de igual manera les va a causar mareos. Por eso es necesario que si usted observa, si tú observas que tienes bastantes síntomas de lo que son esta sintomatología de las fobias, o sea, tú puedes decir, ok, es fobia, pero si, por ejemplo, tú no tienes palpitaciones, no tienes sudoración, pero sí estás padeciendo de mareos, entonces ve a chequearte con un médico. O de todas maneras, lo más recomendable es que vayas a checarte con un médico. Que vayas donde el médico y te hagas un análisis y sea el médico el que te diagnostique. Sí, si el médico después de hacerte todos los chequeos te dice, sabes que no tienes nada, todo está bien, todo está bajo control, entonces ya puede, él mismo te va a derivar con un psicólogo para que te pueda tratar, ¿no? Que es lo más correcto. Bien, además de los mareos, que ya dijimos que hay otras enfermedades físicas que te pueden causar mareos, pero claro, si tienes sudoración, palpitación, o como dices tú, es que tengo un presentimiento, o fíjate, o esa sudoración o esos mareos se presentan en determinada situación, o frente a determinadas cosas, o en una determinada, en un determinado lugar o en un determinado momento, o sea, frente a una, si, por ejemplo, alguien que tenga fobia a las relaciones, tenga fobia a las relaciones interpersonales, o aquel que tiene pues aquel pensamiento de que todos los hombres son iguales, o de que todas las mujeres son iguales, y que todas las relaciones son malas, y que todos los matrimonios son malos, o cualquier fobia. Vas a presentar estos síntomas cuando estés en esa condición, ¿no? Pero una vez el peligro, ¿no? El peligro que se cree que existe, no está, entonces vas a dejar de experimentar aquellos síntomas. Es ahí donde se debe de tomar bien en cuenta esto y se debe hacer un análisis bien consciente de esto, ¿sí? Lo más seguro es que vayas a hacerte un chequeo con un médico para que de esa forma puedas descartar cualquier otra cosa. Y no pienses que si tienes un mareo es por esto, solamente por esto, ¿no? Porque sí es posible que te dé. Ahora, imagínate después de que analicemos más adelante, por ejemplo, la agorafobia, la claustrofobia, y observemos otros, que no quiero adelantarme mucho al contenido que vamos a ver más adelante, a la necrofobia, por ejemplo. O sea, para citarte un ejemplo, imagínate que hay un muerto y un familiar tuyo murió y de repente pues tienes que ir al sepelio y estás ahí, de repente comienza la taquicardia, la sudoración, los mareos, la náusea, el malestar, la inquietud, el descontrol y todo eso junto, pues es fobia. O de igual manera, si estás frente a un insecto, una lagartija, una culebra, no sé, cualquier cosa, cualquier animal, ¿no? O cualquier situación de esta y presentas estos síntomas, obviamente se trata pues de una fobia, ¿no? Ahora, si pasas todo el tiempo, andas con mareos, entonces ve a checarte con un médico, porque seguramente tienes algún problema y sí es mejor descartarlo. Ok, entonces temblor en el cuerpo, una sensación de temblor, o sea, casi que viene acompañado, palpitación, sudoración, mareos, temblor, náusea. Fíjate, cuando una persona está ansiosa, cuando una persona está ansiosa, imagínate, hay personas que no les gusta estar en un lugar determinado, están ahí porque tienen que estar ahí y comienzan a experimentar este ataque de fobia, ese ataque de pánico, ataque de fobia, y están ahí, les da, sienten esta sensación en la boca del estómago, esa sensación, esa situación como un presentimiento, como un malestar, como náuseas, como falta
de capacidad de respirar y que te ahogas y que te mueres, ¿sí? O sea, todo eso, un temblor en el cuerpo, un malestar general, inquietud, entre otra cantidad de síntomas que existen, pero que estamos mencionando los que son más comunes. Con esto podemos ya ir haciendo un análisis de cuándo sí se trata de fobia y cuándo no. Pues más adelante vamos a hacer otra comparación con lo que es el miedo para ir como para ir descartando un poco. Entonces está como bien fácil observar, porque cuando se trata de una fobia vienen todos estos síntomas, generalmente vienen juntos. O sea, cuando se trata de fobia viene la palpitación, la sudoración, los mareos, el temblor de cuerpo, las náuseas. Imagínate una persona que está en un lugar donde no quiere estar, en una reunión donde no quiere estar. Simplemente va a sentir náuseas, se va a sentir mal. Saliendo de ese lugar, los síntomas desaparecen, vuelve a ese lugar y experimenta los mismos síntomas, ¿sí? Porque está en un lugar donde no quiere estar, donde siente miedo de estar, tiene fobia de estar, ¿no? Ok. Sentir inquietud, malestar general, entre otros síntomas que pueden. Saber el origen y las causas de la fobia resulta bastante difícil, pero generalmente estamos observando que tienen su origen en la crisis de ansiedad. Obviamente la crisis de ansiedad pues también tiene un origen, ¿no? Y esto puede ser en muchas ocasiones o en muchas personas, muchos individuos, que el trastorno de ansiedad viene en el paquete genético, o sea, viene incorporado porque sus padres son ansiosos. Obviamente heredan esta misma situación, como hay muchas otras cosas, como el trastorno depresivo, o sea, viene en el paquete, ¿no? Viene en el paquete. O simplemente se desarrolla en la niñez o pues se desarrolla en la edad adulta. Pero bien, uno puede identificar, por ejemplo, los niños que son muy ansiosos, se puede identificar, ¿no? Y es por eso que los padres deben de tener mucho cuidado y de observar la conducta de los niños. Ahora, generalmente dice, puede tratarse por un trauma por motivos genéticos, como ya lo mencionábamos, haciendo una predisposición a desarrollarse en ciertas o en determinadas situaciones. ¿Ok? Esto es conforme o con respecto a lo que es la sintomatología que se manifiesta o que se presenta en el caso de un individuo que adolezca de fobias. Cuando se habla de fobias, podemos hablar de dos grupos. Una de ellas es las fobias específicas o simples. Estas se pueden determinar por aquellas que se desarrollan en la infancia o en la etapa de la adolescencia. Es bien necesario comprender que, según explica Sigmund Freud, que en la edad entre 1 a 7 años se desarrolla la personalidad. Y mientras se desarrolla la personalidad, pues el individuo es como más susceptible. Y cualquier cosa que suceda, ya sea cualquier situación a la que esté expuesto, cualquier estímulo al que esté expuesto, le va a predisponer pues toda su vida, porque es en esta etapa en la que se está formando la personalidad, según explica Sigmund Freud, y también según explican otros teóricos de la psicología. Ahora bien, la adolescencia también es una etapa muy importante, ¿no? En la que se desarrollan, en la que logras generar este equilibrio. Pero si hay influencias externas, estímulos externos que vengan a crear una descompensación emocional, también va a afectar mucho. El ambiente, cuando hablamos del ambiente, es bien necesario comprender que al hablar del ambiente se trata de ese ambiente, no estamos hablando de algo del clima, sino estamos hablando del ambiente en el que el niño crece, ¿no? Si es un hogar
tóxico, donde los padres pelean, donde hay discusiones, donde hay ingesta de drogas, de alcohol, violencia doméstica, y todo este tipo de situaciones van a causar traumas en los niños. Y aquí es bien importante, y aquí nos podemos detener un poco. Muchos niños, o personas que en ese tiempo, en el tiempo de la niñez, observaron el maltrato hacia su madre, va a causar un trauma bastante fuerte, y pueden suceder dos cosas. Una es que digan, yo no me caso. Otra es que digan, yo voy a ser diferente. Y otra sería también que cuando llegue a ser adulto se convierta en una persona que replique lo mismo que ha visto. Es decir, que adopte esa conducta, ¿sí?, según el ambiente en el que vivió, adopte esa conducta y se convierta en un maltratador, o se convierta o bien en un sádico o se convierta en un masoquista, ¿sí? Entonces, sucede mucho que el ambiente tiene mucho que ver con el desarrollo, no solo lo genético. Por ejemplo, estamos hablando de lo ambiental, hablamos de lo ambiental, de lo social, de lo cultural, de lo religioso. Todo esto forma el 60% del desarrollo para una persona. Es decir, este 60% va a influir directamente en la conducta. Son estos aspectos los que sí se pueden modificar y en los que sí se puede inferir y crear un cambio. Generalmente en el 40% que es el genético no se puede hacer mucho. Ahora, pero sí depende mucho, fíjate, el ambiente en el que nosotros nos hemos desarrollado. Ahora, si este fue un ambiente bastante negativo, llamémoslo tóxico, llamémosle un ambiente de pleitos, un ambiente de violencia, un ambiente de todo tipo de situaciones como esta, van a crear una persona ansiosa y que pueda desarrollar ciertas fobias. Ahora, hay otras predisposiciones que se van a ir dando. Por ejemplo, las sexuales. Fíjate que muchas veces hay padres de familia que no tienen el cuidado que sus hijos, a la hora que están en la intimidad, más que todo cuando su casa cuarto es su casa, no hay divisiones, no hay otro cuarto para los niños, sino que es el mismo lugar, ¿no? Donde es realmente, un ambiente promiscuo, ¿no? Porque muchas veces el padre dice, no, ya se durmieron los niños, pero los niños no se han dormido y ellos escuchan, aunque se hacen los dormidos, pero ellos escuchan aquel acto de intimidad. Entonces, básicamente eso va a causar ciertos problemas, ¿sí? De igual manera, cuando se trata de que haya violencia de tipo sexual en el hogar, ya sea que el padrastro, el tío, el abuelo o alguien, o hasta los padres en algunos casos, ejerzan violencia sexual sobre uno de la familia. Todo esto va a crear ciertos traumas. Ya ustedes podrán ir haciéndose las ideas y podrán ir sacando sus propias conclusiones. También, también otro aspecto es las situaciones que se dan. Por ejemplo, estas heridas que se dan desde la infancia, lo que llamamos situaciones, son estas heridas de la infancia, como lo es estas heridas del abandono, podemos también señalar ahí del rechazo. O sea, imagínate aquel padre abandonó a sus hijos, o los rechaza, los traiciona, y todos estos aspectos a los que se le llaman heridas de la infancia, que vamos a ampliarlo en un capítulo más adelante, vamos a ampliar acerca de esto, y la forma en la que incide en la formación de fobias y en la forma en la que va a afectar la conducta.
Es en este caso, es en este sentido que se genera este tipo de conflictos internos y que pueden desarrollar ciertas fobias. Ahora, el número 2 son fobias complejas, pueden desarrollarse en la edad adulta y claro, así como las otras fobias que se pueden desarrollar en la niñez o en la adolescencia, pues provocan miedo intenso. Eh, y en esta situación, lo más común es la agorafobia o la fobia social, que ya también vamos a hablar acerca de eso. Ya vamos en el próximo, en este mismo capítulo, pero en la segunda parte de este capítulo, vamos a observar esta clasificación y vamos a observar también un poquito acerca de lo que es la agorafobia y las fobias sociales, que está, déjenme decirles, muy, pero muy interesante. Continuamos. Ahora, vamos a hacer como una diferencia entre lo que es el miedo y la fobia, para ir pues poniendo en contexto lo que es el miedo, lo que es la fobia. Cuando se habla de miedo y de fobia, al parecer se trata de lo mismo, y aunque uno crea que es similar, existe cierta diferencia y es necesario identificarlo. ¿En qué sentido vamos a mencionar eso? Por ejemplo, si tú ves una culebra de la clase que sea, no sé, hay personas muy expertas en identificar qué especie de culebra es, pues igual la culebra da miedo, da temor. Pero es diferente a que veas un gusanito y sientas palpitación, sudoración y taquicardia al ver un gusanito, al ver una cucaracha, al ver una rata o al ver otro tipo de animal, ¿no? Entonces ahí es donde hay que ir haciendo diferencia, que miedo vas a experimentar, o sea, en diferentes situaciones o circunstancias puedes experimentar lo que es el miedo, pero eso no quiere decir que tú tengas fobias. Y es ahí donde hay que identificarlo y hacer la diferencia. Entonces, la forma más fácil de comprenderlo es que el miedo lo puedes controlar. Un poco más fácil que controlar los ataques de pánico. Los ataques de pánico es un poquito más complejo controlarlo. El miedo como tal es un poquito más fácil controlarlo. Ahora, en el caso de las fobias, necesitas sí o sí, necesitas ayuda para controlarlo. No es que con las fobias tú digas, lo voy a controlar. No es algo que tú solo lo puedas controlar, no es algo que una persona sola lo pueda controlar y definitivamente necesita ayuda, porque simple y sencillamente no lo puede enfrentar. Para comentarte un ejemplo, en alguna oportunidad, había una señorita, una muchacha, que pues tenía esta fobia social, fobia a la sociedad, o tenía un círculo, o como le llamamos también nosotros, una zona de confort bien reducida. Y como esta zona de confort bien reducida era su mamá, su papá, sus abuelos, sus tíos, bueno, solo su círculo familiar, era con los que pues interactuaba. Pero una vez salía de esa zona y le tocaba estar en presencia de alguien más, comenzaba con los síntomas: pánico, sudoración, taquicardia, todos los síntomas que ya mencionamos al principio, todos los experimentaba. Y aunque alguien le decía, pero deja de hacer tanto escándalo, enfrenta tus miedos, no es algo que se pueda hacerlo de esa manera, o como dice alguien, es que querer es poder. No, no es simplemente ve y échale ganas y hazlo. No, no es algo así tan sencillo. La verdad es que sí se necesita ayuda,
se necesita ayuda para poder superar esta situación. Cuando estamos hablando entonces acerca de las fobias, se trata entonces de algo mucho más difícil, porque hay, pues en este caso, manifestaciones fisiológicas como las que ya estábamos mencionando y son de carácter intenso, ¿no? Que es lo que ya decíamos: taquicardia, sudoración, mareos, temblor del cuerpo, una sensación de que te puedes morir y todo esto. Entonces, es ahí donde sí se necesita pues la ayuda. Por eso, si estás experimentando esta situación, sí es bien necesario que busques ayuda, ¿no? Busca ayuda profesional para que te puedan ayudar a superar, porque no se trata de un miedo, no se trata de fobia. Las fobias son un trastorno. Ahora, que la palabra trastorno no te genere pánico y que no te genere más fobia, por supuesto, y que no pienses tú, pues estoy loco. No, porque eso no tiene nada que ver con esa palabra. De hecho, esta palabra debemos de tratar de evitarla. No, es una afección la cual se puede controlar. Ahora, es importante comprender que este tipo de afecciones van a causar un impacto de forma directa en la conducta. La persona que lo adolece va a tratar de evitarlo a toda costa. Ahora, imagínate nada más, solo para que lo veas así. Imagínate que una persona que tenga trastorno límite de la personalidad y desarrolla un trastorno de ansiedad y por ende fobia, es una situación bastante difícil. Pero continuaremos en la segunda parte de este capítulo, y en ella pues te seguiré explicando acerca de este tema tan, pero tan importante. Nos vemos en el siguiente capítulo.